Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta mañana en uno de los evangelios, y es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7. Vamos a dar lectura desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Entonces voy a hacerlo a favor de todos ustedes. Sigan así la lectura y dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos. Padre, estamos aquí en esta mañana, Señor, delante de ti y de tu palabra, y tu palabra es viva y ella es eficaz. Es tu palabra, Señor, la que tiene el poder para edificar, exhortar, consolar. Es tu palabra, Señor, la que puede transformar todo nuestro ser. Y oramos que en esta mañana la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo sea la que nos asista y podamos ser edificados, Señor, a través de tu maravillosa palabra. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro entendimiento y a disponer nuestro corazón para ello, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces en esta mañana hay un tema que lo titulé Agentes de Cambio. Y bueno, eso puede dar para pensar muchas cosas. Agentes de cambio. Estamos en medio de un ambiente y una realidad mundial que no es alentadora. Vemos caos en la política, vemos caos en la economía, vemos caos en la familia, vemos caos en todas las esferas de la sociedad. Y realmente eso es algo que debe ser siempre preocupante, pero también de ponerle mucha atención para el pueblo de Dios. Cuando Jesús está hablando a sus discípulos y está ya prácticamente aquí finalizando el capítulo 7 y está cerrando una serie de más o menos 21 enseñanzas que él estaba dando a sus discípulos. Las naciones estaban devastadas y tal vez estaban mucho más devastadas que los que estén hoy, o tal vez estaban en la misma condición en la cual estén hoy. Había dolor, hambre, había enfermedad, había injusticia, había crueldad en medio de los gobiernos, y todo era una devastación. ¿Por qué? Porque no había todavía, no estaba todavía presente aquel que iba a reconciliar al pueblo nuevamente con el Creador. Y Jesús entonces empieza su ministerio y él empieza a hacer su obra, aquella que el Padre le encomendó. Pero él no iba a hacer la obra sola, él iba a preparar agentes de cambio y de transformación, porque su tiempo era muy corto. Entonces Jesús empieza a formar a sus discípulos, y cada una de las enseñanzas que él estuvo dando fue para transformar su forma de pensar, para cambiar su corazón. Muchos de los ideales que ellos tenían eran sencillamente ideales filosóficos, ideales humanos, ideales ateístas, ideales que no tenían una trascendencia realmente para la eternidad. Y eran hombres importantes, como lo fueron todos sus discípulos, hombres inteligentes, eran hombres que tenían en Dios un propósito muy claro, pero era necesario cambiar la forma que ellos tenían de pensar, de vivir, de actuar. Entonces, cada una de las enseñanzas que Jesús trae para ellos apunta a poder realmente confrontar quiénes eran ellos y qué debían hacer, porque había algo diferente que ellos tenían que hacer. Y ya su forma
de vivir no era la que ellos traían, ya su forma de ser no era la que ellos traían, ya su forma de pensar no era de acuerdo a cómo habían sido formados o a cómo la sociedad lo hacía, sino que ahora, después de ser formados, debía acontecer un cambio trascendental en sus vidas, que era lo que iba a hacer que ellos pudieran ser esos agentes de cambio para las siguientes generaciones adelante. Entonces Jesús les aclara, ya terminando estas enseñanzas, y es estos versículos que leímos, y es muy es hermoso ver cómo no empezó Jesús diciéndoles acerca de que construirían y cómo sería esa construcción, sino que es cuando ya termina, porque Él termina diciéndoles: y los que oyen estas palabras, y esas palabras fueron cada una de esas enseñanzas que Él les dio. La iglesia está siendo formada, y realmente ustedes aquí, hermanos, son muy privilegiados. Ustedes cuentan con una enseñanza muy buena de la palabra de Dios. Hay iglesias que no tienen esta clase de enseñanza que ustedes tienen, pero ustedes tienen el privilegio de ser formados con excelentes maestros de la palabra de Dios. Pero también eso hace que ustedes tengan una mayor responsabilidad delante de Dios, porque ante mayor luz, mayor responsabilidad nosotros tendremos. Y dentro de ustedes como congregación hay gente muy importante para poder ser esos agentes de cambio, aquellos que Dios está inquietando desde ya hace tiempo atrás para hacer cosas diferentes y trascendentales en medio del ambiente que nosotros estamos viviendo. La iglesia no puede estarse sintiendo como reducida, devastada, sin saber qué hacer. No, la iglesia debe estar en una posición alta, que es la que el Señor quiere que esté, porque es la iglesia de Él y es la presencia de Él la que está con su pueblo. Y nosotros hemos sido llamados para promover cambios. Hoy escuchamos hablar a los gobiernos de cambios, los agentes del cambio, ya hablan de cambios que van a transformar y todo va a ser diferente, pero realmente eso es mentira. Eso no va a ser cierto, porque ¿quién es el único que puede producir un cambio en el corazón del ser humano? Solamente Dios, a través de su palabra, y solamente lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario puede venir a transformar el corazón del ser humano. De lo contrario, no podrá haber ningún cambio. Entonces, realmente como congregación, nosotros estamos siendo desafiados a poder aprender más de Dios, conocerle más a Él, para de esa manera entonces también nosotros guiar y ayudar a otros, que es lo que necesitamos diariamente. Decía, bueno, vamos entonces a avanzar, y hay 3 cosas que yo quiero mencionar, 3 características en medio de todas estas enseñanzas que Jesús dio en estos 3 capítulos, que es el 5, el 6 y el 7, que están saturados de una enseñanza maravillosa y que es la que nosotros debemos poner en práctica todos los días, porque es que la palabra de Dios no pasará de moda y la palabra de Dios no puede ser actualizada a los tiempos que estamos viviendo. A mí me aterra y me asombra escuchar gente que enseña la palabra diciendo que nosotros tenemos que actualizar la Biblia y ponerla en los tiempos que estamos viviendo. Esto no es de Dios, porque la palabra de Dios ha sido y será la misma. Ella no cambia, ella es eterna. Y lo que significó para los oyentes primitivos es lo mismo que significa para nosotros hoy y lo que significará para las siguientes generaciones más adelante. Ella es la misma. Entonces, por eso nuestro corazón debe ser tan sensible para aprender cada día de ella y ponerla en práctica en nuestra vida. Entonces, vamos a ver 3 características de las tantas que Jesús enseñó, las cuales, si nosotros las tenemos como una constante en nuestro diario vivir, pues van a ser la clave para que nosotros seamos efectivos en nuestro caminar con Él y en ser aquellos que promueven y transforman una sociedad, transforman una familia, transforman una nación.
porque es el poder que tiene la palabra de Dios. Entonces, la primera característica la vamos a ver ahí en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 13. Capítulo 5 de Mateo, versículo 13. Obviamente, cada una de estas parábolas y cada una de estas enseñanzas son muy conocidas para todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos? Vosotros sois, ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿qué? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Amados, para mí esto es estremecedor, saber que como iglesia Dios nos dio una identidad, que como iglesia Dios nos dio un sabor, y que ese sabor es el que nosotros podemos también colocar en aquello que no tiene sabor. Estamos en medio de ideales totalmente insípidos. Estamos en medio de pensamientos totalmente lejos de lo que realmente es la verdad. Estamos en un medio de sociedad sin sabor. De pronto alguno de ustedes por dieta tenga que comer comida insípida. Cuando usted se come un churrasco sin sal, ¿lo disfruta? Eso no, ¿qué es lo que le da el sabor? La sal es la que le da el sabor, ¿verdad? Nos toca comerla o le toca comérsela porque está enfermo, ¿verdad? Pero eso no sabía nada, porque lo que le da el sabor es la sal. Y Dios nos dio a nosotros esa capacidad de darle sabor a lo que no lo tiene y de hacer gustoso lo que no lo es. Y era lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que tienen el sabor. Ustedes son personas diferentes a todas las demás personas. Y esa sal no se puede desvanecer. Entonces nosotros vemos que la sal sirve para eso, para dar sabor. Pero la sal también sirve ¿para qué? Para preservar. Para hacer que la vida se preserve, ¿verdad? Y era eso también lo que Jesús estaba diciendo con esta enseñanza a sus discípulos. Ustedes van a dar sabor y ustedes también van a ser aquellos que van a ayudar a preservar la vida. ¿Por qué? Porque muchos no tienen ningún sentido en la vida, porque no le han dado el valor, no le han encontrado realmente el sentido que la vida tiene. Pero ustedes son aquellos que van a aprender y van a poner en práctica esas enseñanzas para que ustedes puedan ser ¿qué? La sal de la tierra. Entonces, cuando Jesús habla también allí en el Evangelio de Marcos, vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 9. Aquí hay una parábola que a veces muchos dicen, bueno, pero ¿esto cómo sería? Si esto llegase a ser así, el mundo estaría lleno de ciegos, de tuertos, de mancos y de cojos. Estaríamos una sociedad así. Pero resulta que aquí cuando Jesús está hablando acerca de la ocasión de caer, los discípulos caerían, la iglesia tropieza, cae, si nosotros perdemos la esencia. Y la esencia es el sabor que Dios nos dio, la sal que Él nos dio. Entonces, si somos nosotros sal, si mantenemos esa esencia, todo lo que nosotros hagamos va a tener sabor. Y Él inicia diciendo ahí en el versículo 43 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es estar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al lago que no puede ser apagado. ¿Sería que los discípulos habían tenido contacto con gente manca, con gente con manos sin funcionar o que no tuvieran la mano? Claro que sí, porque ¿qué había en medio de las multitudes las cuales Jesús visitó? Ciegos, mancos, cojos, enfermos de cualquier cosa, ¿verdad? ¿Y eso qué significaba para ellos? O sea, pensar en que es tan fuerte, es tan terrible el pecado, es tan terrible perder la esencia, que Jesús dice, no, mejor, si usted está haciendo algo malo, mejor quítese la mano. Mejor quítese la mano.
O sea, eso me hace pensar que es que realmente perder mi esencia es algo terrible, porque lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer mal. Si yo pierdo la esencia, lo que yo haga va a estar mal hecho. Por eso, realmente, la palabra de Dios no es solo escucharla. Nosotros la escuchamos, eso nos da conocimiento, pero después de ese conocimiento, ¿qué tiene que acontecer con la palabra de Dios en nuestra vida? Tenemos que ¿qué? Aplicarla. Entonces, cuando yo lo aplico, lo que yo haga lo voy a hacer de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. Y eso era lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos. ¿Por qué? Porque es que yo voy a estar con ustedes un tiempo, ustedes van a ser la sal, y lo que yo hago, ustedes están viendo cómo funciona y qué efecto tiene, y luego lo que ustedes van a hacer tiene que también tener el mismo efecto y debe funcionar como yo lo estoy haciendo, porque era: imítenme a mí, hagan lo que yo hago. Y luego entonces también él continúa diciendo acerca de que el poder, en el versículo, ahí mismo en el versículo 45 dice: y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al lago que no puede ser apagado. Si perdemos la esencia, si dejamos de ser sal, nuestros caminos serán caminos de pecado, y serán caminos de maldad, serán caminos de error. Y ese fin es el infierno, es el dolor, es la miseria, no hay más nada. Por eso el salmista hacía alusión en el capítulo 1 y el versículo 1, que él hace alusión a ¿qué? El que anda ¿en qué? En caminos de ¿qué? El que anda en caminos de pecadores no prosperará, ¿verdad? El que anda en camino de malo no prosperará. Entonces, cuando el ser humano coge el camino de pecadores, es porque no tiene esencia. Alguien que está caminando en camino de pecadores es porque ha perdido su esencia, y mejor le es entonces que fuera paralítico, que no tuviera el pie y no seguir ese camino. O sea, eso es terrible, porque no tener una parte de nuestro cuerpo es demasiado terrible. Y yo digo: no, Señor, yo quiero tener todas las partes de mi cuerpo como tú me las diste. Yo lo que necesito es ser esencia siempre, ser la sal siempre y perseverar siempre hasta el final. Yo no quiero perder ninguna parte de mi cuerpo. Pero también él continúa diciendo, ahí en él continúa diciendo también de acerca de qué, de los ojos, el poder fijar nuestros ojos realmente. Y cuando nosotros guardamos nuestros ojos, entonces también todo nuestro cuerpo podrá estar ¿qué? Sano. Miremos qué dice Mateo 6, 22 y 23. Volvamos al capítulo 6 de Mateo. El versículo 22 y 23 está diciendo cómo la lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas? Más las tinieblas. Entonces es realmente la confrontación que Jesús también hace acerca de la necesidad de guardar nuestros ojos. Nosotros definimos como pecado todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Eso es pecado. Y guardar nuestros ojos es algo que lo logramos hacer si realmente nosotros no perdemos la esencia de lo que somos. Si nosotros somos siempre esa sal que quiere llevar sabor, no vamos a detener nuestra mirada en cosas que no agradan a Dios, que no honran a Dios. Nosotros fijamos nuestra mirada en aquello que lo honra a Él, en aquello que lo agrada a Él, porque aquello en lo que yo fijo mi mirada será lo que me va a bendecir o me va a contaminar. Entonces yo quiero que mi cuerpo esté lleno ¿de qué? De Dios, de su presencia. Por eso mis ojos los fijo en lo que a Dios le agrada, en lo que realmente su palabra dice para mí. El anhelo del Señor es que nosotros como su pueblo nunca perdamos la esencia, sino que nuestra vida esté saturada de ella, que podamos enfrentarnos a una sociedad que está con ideas totalmente extrañas, con ideas totalmente torcidas, que podamos nosotros demostrar
en medio de un mundo que está confundido, que hay una salida, que hay una solución, que no es así como están diciendo las cosas, que no es como las están pensando. Porque resulta que hoy vemos unas generaciones que están con ideas que son netamente engaño, filosofías huecas, ideas ateístas, ideas humanistas, hinduistas de la nueva era. Pero eso es lo que ellos ven y de eso se alimentan, y para ellos eso es lo máximo, porque lo dicen ciertas y destacadas personas. Pero resulta que nosotros como iglesia somos llamados a alimentarnos en una revelación de la palabra de Dios, no en ideas humanas, sino en la revelación de la palabra de Dios. Entonces conocemos la palabra, vamos a la palabra nos es revelada, y la palabra trae para mí una transformación, trae un cambio de mi forma de pensar, lo cual me hace decir, no, yo puedo vivir de una forma diferente en medio de un mundo que está confuso, en medio de un mundo que se ve oscuro, yo puedo vivir de una forma diferente, o en medio de un mundo que está insípido, yo puedo darle sabor. Así me puedo acercar entonces a mi familia con autoridad. ¿Por qué? Porque hay cosas en mi familia que están devastadas, pero el Señor me dice que yo soy la sal. Entonces venga, yo le voy a dar le voy a dar sabor a mi familia. Yo voy a hacer que mi familia sea preservada. Yo no quiero la destrucción para ellos. Entonces yo quiero hacerlo, y para hacerlo decido vivir en obediencia a cada una de las enseñanzas del Maestro. Decido poner en práctica lo que el Señor dice en su palabra. Tristemente, nosotros hemos sido afectados por pensamientos que han dañado la humanidad. ¿Por qué? Porque es que no es religiosidad obedecer lo que la palabra de Dios dice. Pero a veces el hecho de que una persona diga, no, yo no hago eso, yo no digo eso, no practico eso, no pienso así. ¿Por qué? Porque es que en la Biblia yo he entendido que es otra mi forma de pensar y yo hago de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces alguno dice, ay, pero es que eso es ser muy religioso. Yo también leo la Biblia, yo también voy a la iglesia, pero yo no voy hasta esos extremos que usted va. No se trata de extremos, se trata de que realmente la palabra de Dios nos fue dada para obedecerla. Y qué bendición es la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos, porque sé que son hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que se desafían a obedecer la palabra de Dios. Y el Señor está mirando eso, y el Señor está colocando su mirada en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene planes perfectos con cada uno de nosotros. Hay un mundo devastado, pero hay un Juan, hay una María, hay un José, hay una Claudia, que el Señor dice, estos son los que yo tengo para que puedan demostrar que mi poder es real y que lo que la sociedad está haciendo es mentira. Entonces Él anhela que nosotros podamos ser esa sal donde quiera que estemos. Pero la siguiente característica, que también ustedes la conocen muy bien, y es lo que sigue ahí en el mismo capítulo seguido, y es que somos ¿qué? La sal, la luz del mundo. Segunda característica es que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. ¿Qué día yo caminaba en medio de una oscuridad y pensaba en el Génesis, y yo decía, bueno, ¿cómo estaba el mundo cuando Dios empezó a crearlo todo? ¿Cómo estaba todo? Dice que estaba ¿qué? En desorden, devastado, en tinieblas, ¿verdad? Y luego, cuando Dios crea la luz, todo empieza a ponerse ¿en qué? En orden, ¿verdad? Entonces, desde el libro del Génesis, o ahí en el origen, en el comienzo, que es donde Dios da el diseño de todo, absolutamente de todo, porque el libro de Génesis es un libro completo y a veces no le damos la importancia que el libro del Génesis tiene, pero es que si nosotros entendemos el Génesis, lo entendemos todos los 66 libros, porque ahí Dios está hablando de todas las esferas de la sociedad. Él ahí, usted puede ver que él habla de
la biología, Él habla de la química, Él habla de los idiomas, Él habla de la ciencia, todo, o sea, absolutamente todo está ahí perfectamente diseñado. Y el orden que le da. Entonces, si la luz es para dar orden, ¿quién es la luz en medio de la oscuridad? Cristo Jesús. ¿Y nosotros qué somos? Sus hijos. Y nosotros somos su pueblo. ¿Y nosotros somos qué? Luz, ¿verdad? Porque es que Él dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son vosotros? En este momento Él estaba hablando ahí a sus discípulos y a todos los que le estaban escuchando. Mire, ustedes son la respuesta para la oscuridad que hay allá. Ese mundo de allá todo está loco y ustedes saben cómo está, pero ustedes son la luz. Entonces ustedes son los que van a poner en orden. Ustedes van a hacer que esa luz llegue allá, a cada uno de esos rincones, y allá pueda haber realmente esa ubicación de cada cosa en su lugar. Entonces hoy vemos un desorden en medio de la sociedad. ¿Por qué? Porque a veces la luz la concentramos en un solo lugar. Si nosotros llenamos este salón de todas las luces de este barrio y de todo este sector de Cañaveral, listo, esto va a brillar. Y la luz en medio de tanta luz a veces se pierde, ¿verdad? Porque se necesitan ciertos focos para que den determinada luz, que es la suficiente. Pero cuando ya se invade de luz, pues sí, ahí alumbran, pero hay muchísima luz que realmente no se necesita ahí, se necesita en otros lugares. Entonces, amados, iglesia preciosa del Señor, ustedes son la luz de Cristo. Nosotros somos la luz de Cristo y nosotros somos llamados para iluminar donde ¿qué? Donde no hay luz, donde todo está en tinieblas. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 2. Vamos a la carta de Pablo a los Filipenses. Es una carta hermosa, es una carta muy tierna. Pablo le habló a los filipenses con tanta amor, con tanta ternura. Filipenses capítulo 2 del versículo 12 al 16. ¿Cómo dice? Lean ustedes conmigo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Todos juntos esta parte que dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Amén. Entonces, el anhelo de Pablo cuando le escribía a la iglesia de los filipenses era también estas palabras, era que ellos no dejaran de irradiar la luz que ellos eran en medio de una generación que estaba pervertida, porque él dice, es una generación maligna, es una generación perversa en medio de la cual ustedes están. La iglesia siempre ha estado rodeada por generaciones malignas. La iglesia siempre ha estado plantada en medio de oscuridad, de tinieblas y de maldad. Pero la iglesia va ¿a qué? A iluminar esa oscuridad. La iglesia se levanta y ilumina esa oscuridad. Entonces nosotros llegamos tal vez a los caminos de Cristo, porque en medio de nuestra familia hubo uno que dijo, yo soy la sal, pero también soy la luz, y yo le voy a dar sabor a mi familia, y voy a iluminar la oscuridad que hay en medio de mi familia. Dobló sus rodillas ante el Padre, clamó al Señor y demostró quién vivía en él. Porque es que esto es clave. No se trata solamente de hablar de un Dios que hemos escuchado, de un Dios que nosotros leemos en la palabra, sino que se trata de vivir de acuerdo a lo que ese Dios me enseña en su palabra. Hay veces la mejor manera de nuestra familia hablarnos de quién es Dios y de los propósitos de Él para nosotros es con su forma de vivir, es con su forma de hablar.
es con su forma de actuar. Cuando uno ve una persona que es correcta en su forma de pensar, cuando ve una persona que es correcta en su forma de hablar, que no habla mal de nadie, que no está diciendo groserías, una persona que tiene la posibilidad de cogerse algo que no es de él, pero no lo hace, porque en la Biblia le es claro que eso es pecado, y él dice: yo no me voy a contaminar con eso. Eso que produce la gente que está en oscuridad, una inmensa admiración, y dicen: wow, esta persona de verdad que es muy diferente. Yo quiero caminar con este. Y eso era lo que los discípulos tenían que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús se iba, pero luego tenían ellos que llenar de luz toda la oscuridad en la cual ellos vivían. Y es el desafío que nosotros tenemos hoy, amada iglesia. Usted y yo somos la luz. Estamos en medio de una sociedad en la oscuridad. Estamos en medio de gobiernos totalmente perdidos. Estamos en medio de una cosa loca. Yo digo: pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero ¿saben qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó es que no hemos brillado como que tenemos que brillar. No hemos sido la luz que irradia la oscuridad. Entonces las tinieblas están avanzando. Pero nunca es tarde para decir: Señor, yo decido ocupar el lugar que tú me has dado, y yo decido hacer lo que tú dices que yo haga. Y yo quiero ser la luz que va a iluminar la oscuridad que hay en mi familia. Yo quiero ser la luz que va a iluminar la oscuridad que hay en mi empresa, que hay en mi trabajo. Yo quiero ser la luz que va a brillar en medio del colegio, la universidad. Yo quiero ser la luz que va a irradiar en medio de las artes, y de pronto usted es uno de los que está allá en ese medio. Yo quiero allá ser luz, amados, porque es que ser luz aquí en la iglesia es muy fácil. O sea, hacer luz aquí, esto no tiene ninguna dificultad. O sea, nosotros aquí es una bendición. Día domingo entramos por sus puertas con acción de gracias, levantando nuestras manos y adorando al Señor, porque anhelamos este encuentro familiar, porque anhelamos este tiempo con el Señor. Pero resulta que los demás días que no estamos acá, es la oportunidad maravillosa y gloriosa que el Señor nos da para encender la luz en medio de la oscuridad. Entonces, que podamos nosotros ser esa luz que va a poder transformar el lugar donde cada uno de ustedes esté. Es posible, porque no lo estamos haciendo solos, amados hermanos. El anhelo del Señor es que nadie se pierda. Y uno dice: pero con esto que está sucediendo, si nadie quiere escuchar de Dios. No, amados hermanos, sí, la gente sí va a ver quién es el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad eterna. Porque el que brilla en nosotros es la luz de Cristo, es aquel que iluminó al mundo que estaba en oscuridad y en tinieblas, y es el que ha dado un orden y un diseño que es perfecto y que es eterno. Entonces, ese es la otra característica: ser luz, y no nosotros dejar de brillar, sino que podamos mantenernos siempre encendidos, y de esa manera iluminar toda oscuridad que haya a nuestro alrededor. Pero también hay una tercera característica, y es la prudencia y la sencillez. Primera característica: ser sal. Segunda característica: ser luz. Tercera característica: ser prudentes y sencillos. Ahí mismo en Mateo, en el mismo capítulo 10, Mateo capítulo 10 y el versículo 16. Entonces, ¿qué está diciendo Mateo capítulo 10, versículo 16? ¿Cómo dice? Ustedes conmigo leámoslo, ¿sí? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Quién le estaba diciendo a quién? Jesús. Le estaba diciendo a sus discípulos: yo los voy a enviar a ustedes. Ellos conocían el contexto del pastor con sus ovejas y del lobo que amenazaba a las ovejas. Claro que lo conocían muy bien, porque vivían en medio de esos. Ellos eran conscientes de lo que significaba mandar un rebaño en medio de los lobos. ¿Qué les esperaba? La muerte. Se los comían. O sea, eso para ellos era: ¿qué? ¿Y ahora qué nos va a tocar hacer, verdad? ¿Cómo nos vamos a defender? Pero es que si Él envía, Él protege.
Si Él envía, Él sostiene. Si Él envía, Él guarda, amados hermanos. Y nosotros hemos sido llamados, también estamos siendo llamados también para eso, para ser enviados en medio de los lobos. Hay muchos lobos que están devorando todo y se lo están comiendo todo, pero el Señor ha puesto sobre nosotros la esencia, la luz y su poder para que nosotros podamos ir a hacer lo que realmente Él anhela que seamos, ¿verdad? A hacer, llegar allá y demostrar que el Dios al cual nosotros seguimos, que el Dios en el cual nosotros hemos creído es un Dios que tiene un orden perfecto, es un Dios que es eterno, es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que tiene todo el poder y es un Dios que no va a cambiar. Entonces, ser la prudencia. Si nosotros somos personas prudentes y sencillas, no habrá pérdida ante la adversidad. Si usamos de prudencia y de sencillez, no tendremos pérdida. ¿Saben por qué? Porque con el Señor nunca perdemos. Venga lo que venga, nunca vamos a perder, porque nosotros no solamente estamos pensando en lo que será la vida aquí en este lugar, sino que nosotros tenemos una proyección celestial y decimos: esto es un paso. Si aquí se perdió, si aquí se lloró, si aquí se sufrió, vamos camino a algo que no va a tener sufrimiento, ni pérdida, ni dolor. Entonces nosotros nos fortalecemos en Él y avanzamos. Por eso entonces somos los que tomamos la decisión de decirle: sí, Señor, heme aquí, yo quiero hacerlo. No importa que tenga que ir en medio de los lobos, tú vas conmigo y tu presencia, Señor, me sostendrá. Y es entonces ahí en el versículo que leímos, iniciando la lectura, la predicación, que también está diciendo pues de la prudencia, porque es ahí en capítulo 7, en el versículo 24, y es la comparación que Jesús hace. El que escucha su palabra, el que escucha sus enseñanzas y las pone en práctica, esa persona va a poder disfrutar, porque su casa la va a edificar sobre la roca. Se van a levantar vientos muy fuertes, se va a levantar una tempestad muy terrible, van a haber muchos problemas, van a haber cosas muy difíciles, pero su casa, ¿qué le va a pasar? No se va a caer, su casa va a permanecer. Su casa va a permanecer porque está sobre la roca. ¿Por qué? Porque es una persona prudente. No es una persona que fue a la loca y a la ligera, sino que sabe que hay un manual, que hay un paso a paso, y ese lo aplicó en su vida y por eso tiene seguridad. Entonces, ser prudentes nos dará la seguridad de que no tendremos pérdida. No tendremos pérdida. Me estoy refiriendo a que venga lo que venga, tendremos la ganancia eterna, amados hermanos. Porque la verdad es que sí vamos a tener pérdidas y sufrimientos en nuestro caminar con el Señor. O sea, caminar con Cristo no es el camino de rosas sin espinas, donde todo va a ir bien. No, es como ustedes ya han sido formados y enseñados. Es un camino en el cual hay dolor, en el cual hay enfermedad, hay pérdida, pero sabemos que lo importante lo vamos a obtener. De eso no vamos a tener nosotros pérdida ninguna. Pero también el vivir en prudencia y sencillez nos dará la capacidad, la autoridad de resistir al diablo. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8? Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 8. Ustedes lean fuerte conmigo, como dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo que está muy enfurecido con nosotros, y más si nosotros decidimos vivir siendo luz, siendo sal. Él está muy enojado con nosotros, pero resulta que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia: ustedes sean sobrios y velen. Si hay sobriedad en ustedes, si hay vigilancia en ustedes, el enemigo no podrá hacer lo que él quiere con ustedes. Entonces, esa sobriedad está en que yo no le abra ninguna puerta al diablo en lo que yo veo, en lo que yo pienso, en lo que yo hago. Ahí está la sobriedad
para caminar con esa seguridad de que no tendré pérdida, porque es que Satanás viene a atacarnos sagazmente y entra a hacer daño cuando hay un espacio que nosotros le abrimos y por ahí él entra a hacernos daño. Pero si nosotros tenemos todo sellado, si nuestras puertas están selladas y nuestra vida es una vida en obediencia a Dios, no hay lugar por donde Satanás pueda venir a entrar a destruirnos, a no ser que Dios le permita que quiera probarnos, a ver qué tanto lo amamos nosotros a Él, como le pasó a Job. Pero realmente es vivir en esa prudencia la que nos hará resistir firmes al enemigo, porque inmediatamente viene algo y uno dice, esto no es de Dios, mentiroso Satanás. Yo sé en quién he creído y yo sé quién está conmigo y Él es el que me guarda, Él es el que me sostiene, Él es el que me da la sabiduría y yo voy a salir adelante. Aquí yo no me voy a quedar. Dios está conmigo y Él me dará la victoria. Amén. Pero también nos dará entonces la fuerza para enfrentar cualquier clase de dolor, nos dará la fuerza para enfrentar el vituperio o la persecución. Realmente, ser perseguidos por causa del Evangelio, pues Colombia está en uno de los países que tiene un índice de persecución al Evangelio alto. Pues hay otros países en Medio Oriente que uno ve las noticias de muchos que murieron por seguir a Jesús, pero aquí en Colombia también lo hay. Y ahorita en este tiempo va a ser más fuerte la persecución para la iglesia por causa del Señor. Porque, amados, si nosotros decidimos vivir en obediencia a Dios, vamos a ser vistos de una forma extraña. Nosotros no vamos a ser aceptados, vamos a ser rechazados. Incluso hay empresas que van a echar a su gente porque no tienen los mismos ideales perversos que ellos tienen. Hay personas que van a cerrar las puertas porque dicen, no, este está con un poco de cosas raras en su mente, pero no somos nosotros los raros, son ellos. Pero resulta que si somos prudentes y sencillos, entonces el Señor nos va a dar la capacidad de resistir ese rechazo, de resistir el vituperio, que hablen mal de nosotros, que digan cosas de nosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a buscar decir cosas de nosotros mintiendo. Y ahí mismo, en el mismo capítulo 5 de Primera de Pedro, del versículo 9 hasta el 11 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, el Señor es claro en decirnos en su palabra, sí va a haber padecimiento, dice. ¿Por qué? Porque va a haber padecimiento por un poco de tiempo. Va a haber dolor, va a haber aflicción, va a haber calamidad. Es probable que de pronto usted esté enfrentándose a situaciones no fáciles en medio de su familia, en medio de su trabajo, en medio de su economía. Pero es un poco de tiempo. Es un poco de tiempo. El Señor le va a dar la fuerza para resistir eso que usted está viviendo, y no resistir de cualquier manera, sino de la mejor manera, yendo a la presencia de Él, conociendo su corazón, fortaleciéndose en su palabra y esperando en Él. Y Él nos dará la victoria, porque Él no nos va a dejar a nosotros nunca en abandono. Él levanta, fortalece, anima y es el que sostiene a su pueblo. Lo ha hecho y lo hará siempre. Nosotros vemos a un Dios que ha sido fiel con su pueblo, a un Dios que no se ha negado a las promesas que le ha hecho a ese pueblo, y ese es nuestro Dios. Y ese es el Dios que nosotros estamos siendo desafiados a dejarle ver a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Nuestras siguientes generaciones tienen que ver a través de nosotros a un Dios
que fue el Dios de milagros de sus padres, que fue el Dios de protección de sus padres, que fue el Dios que le dio a sus padres el consuelo cuando no lo tenían, que fue el Dios que los defendió, que fue el Dios que caminó con ellos todo el tiempo. Lo tienen que ver las siguientes generaciones, porque ellos se van a enfrentar a otras mucho más difíciles, a otras que de Dios no quieren saber nada, pero Dios les va a dar también la capacidad a ellos de ser sal, de ser luz y de vivir en prudencia para llevar a otros al Señor, amén, porque no nos vamos a detener, nada a nosotros nos va a atemorizar, sino que como iglesia avanzamos hacia el propósito que Dios tiene con nosotros, como familias avanzamos hacia el propósito que Dios tiene con nosotros. Y el propósito del corazón de Dios son esas familias sanas, estables, firmes en Él, donde papá, mamá y sus hijos aman a Dios y lo hacen con libertad. No lo hacen por imposición, lo hacen con libertad y lo hacen con gozo. Que caminan en el Señor completamente convencidos de que es lo mejor y que vivir para Dios es lo mejor que puede haber sucedido en sus vidas. Entonces aquí hay jóvenes, aquí hay damas, hay caballeros que pueden influenciar de una manera increíble en el lugar donde ustedes están, permitiendo que esa luz que Dios ha puesto en su vida alumbre allá donde usted está. Y que el día domingo usted llega acá y después de que usted llega, miras atrás y ve a uno, dice wow, y es a ese que usted irradió con la luz. Y después ve a dos y dice wow, a estos les puso usted sabor, le dice el Señor, y aquí están, ¿verdad? Porque estamos allá cumpliendo la función con la cual el Señor nos ha puesto en ese lugar. No estamos por equivocación, no está usted por equivocación en el lugar que usted está. En el lugar que usted está para cumplir aquello que el Señor le ha dicho que usted cumpla, ser la sal, ser la luz de este mundo. Y así, entonces también ellos tendrán la oportunidad de poder un día hacer lo que nosotros estamos haciendo, amén. Pero la iglesia no se detiene, la iglesia avanza dando a conocer al Dios que estableció principios que son eternos, al Dios que estableció verdades que son eternas. Y quiero finalizar con un testimonio, no es mío, es de un misionero que lo contó hace mucho, ya varios años contó este testimonio. Y este misionero contaba que una vez él estuvo en una aldea polvorienta en las faldas del Himalaya. Llegó a un lugar y se paró en el parque y levantó la Biblia. Y él decía, este es el libro de Dios. Y luego empezó a enseñarle a los que estaban escuchando todos los principios y las verdades que en él estaban escritos a través del mensaje que dio. Cuando este hombre termina, la gente se dispersa y sale un hombre corriendo hacia él y le dice, yo quiero saber si de verdad es cierto que ese libro que usted levantó es el libro de Dios. El misionero le dijo, claro que sí, es el libro de Dios. ¿Por qué? Dijo, necesito que me escuche, tengo algo que contarle. Mis tatarabuelos le contaron a mis bisabuelos y mis bisabuelos a mis abuelos y mis abuelos a mi padre que hace muchos años ellos vivían en las montañas del Himalaya. Era una tribu indígena, o son, porque era el mismo de la tribu, somos una tribu indígena y ya ha pasado muchas generaciones. Ellos vivían muy bien en ese lugar, porque ellos tenían un libro y ese libro se llamaba el libro de Dios. Y ese libro les enseñó principios, ese libro les enseñó cómo ser una comunidad que se respetaba, cómo ser una comunidad próspera, cómo ser una comunidad educada. Pero un día ellos fueron expulsados de ese lugar y les tocó huir. Y en la huida tuvieron que enfrentar caminos difíciles, pero también tormentas. Pero las tormentas del Himalaya no eran tormentas de agua, sino esas tormentas de brisa y de arena que hacían que ellos perdieran su equipaje. Y en esa pérdida, ellos perdieron el libro, le decía este hombre al misionero. En esa pérdida ellos perdieron el libro. Y desde que perdieron el libro,
ellos no saben cómo vivir. Y como generaciones nuevas no sabemos cómo vivir porque perdimos el libro de Dios. Y realmente para mí cuando escuché este testimonio fue, como muy confrontante. Yo decía, wow, nosotros también lo perdimos. Como sociedad lo hemos perdido, como naciones hemos perdido el libro de Dios. Porque es que la Biblia es el libro de Dios que transforma naciones. La Biblia es el libro de Dios que transforma las naciones. Su diseño es perfecto para construir naciones y vivir de acuerdo a su diseño, siendo naciones prósperas de bien por siempre y para siempre. Entonces necesitamos recuperar el libro de Dios en medio de la sociedad que nosotros estamos. Necesitamos enseñarle a estas generaciones que vienen cómo vivir de acuerdo a un diseño perfecto que solamente lo encontramos en el libro de Dios. No puede ningún pensamiento humano dar un diseño que sea el mejor, si no es el que está en la palabra de Dios. Es excelente que cada uno de los profesionales que están en este lugar puedan ustedes llevar su profesión a la palabra y ver cómo desde la creación eso ya estaba ahí y cómo esa profesión que Dios le ha permitido a usted tener va a ser un instrumento tan hermoso y poderoso para llegar al medio en el cual usted está, porque usted lo lleva de acuerdo al diseño de Dios. Entonces ahí usted puede ser la luz, ahí usted puede ser la sal que se necesita en ese lugar, y así todos juntos trabajar como iglesia. Doy gracias a Dios por este lugar, por los pastores, y el lema de este año, desde el día que el pastor lo dijo, yo dije, wow, excelente, excelente, porque si hay algo que se necesita con urgencia es una iglesia que crezca integralmente, amados hermanos, que así como ustedes tienen ese tiempo de orar, de clamar, de ayunar, de venir a formarse en la palabra del Señor, también ustedes allá afuera como familia, ustedes pueden hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. En medio de su trabajo, ustedes ejercen su profesión de acuerdo a la palabra de Dios. Porque no podemos vivir en un dualismo que nos han enseñado, que tenemos una vida espiritual y una vida secular. No somos seculares, somos espirituales, y todo lo que hacemos es espiritual porque vivimos para el Señor y todo es del Señor. Amén. Entonces les animo, amada iglesia, a perseverar firmes en el Señor, siendo esa sal, siendo esa luz, siendo prudentes y siendo sencillos, porque recibimos del Maestro el ejemplo y podemos hacerlo. Y que no muy lejos este lugar tenga que ampliarse, no sé cómo, pero yo sé que el Señor a través de ustedes va a traer gente, mucha gente a este lugar, porque ustedes están siendo equipados en la palabra de Dios. Aquí hay un remanente hermoso que está siendo formado realmente en la palabra de Dios, y eso trae resultados. Amén. Entonces oremos y digámosle: Señor, ayúdanos a poder ser lo que tú quieres que seamos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y es tu palabra la que tiene, Señor, el poder para transformar todo nuestro ser y transformar el entorno en el cual nosotros estamos, y poder transformar, Señor, nuestra sociedad que está, Señor, en caos. Oramos en el nombre de Jesús para que podamos, Señor, revisar nuestra vida y vivir de acuerdo a lo que tu palabra dice, para que de esa manera podamos nosotros, Señor, ser enviados y ser respuesta en cada uno de esos ministerios o de esos lugares de que tú quieres, Señor, que nosotros estemos. Padre, gracias por bendecir a este pueblo hermoso que está en esta mañana aquí. Gracias por darles, Señor, a ellos las fuerzas para avanzar. Gracias por ayudarlos, Señor, a ser atalayas y a vigilar siempre el camino por el cual están caminando, las cosas que están haciendo, en aquello que están poniendo su mirada, Señor, ellos puedan examinarlo y hacerlo siempre a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, por hacer de cada una de estas familias sólidas y firmes en tu verdad, mi Padre. Gracias porque eres tú el que te glorificas con poder en medio del corazón de cada uno de nosotros y nos llevas, Señor, a lo que realmente, oh Dios, tú tienes establecido que hagamos. Eres un Dios bueno y tú eres, Señor, el que das el aliento y la fortaleza a tu pueblo. Tú das la paz, Señor, tú das el gozo, tú das la seguridad.
Tú das la protección, mi Padre. Aquí hay un pueblo que vive bajo las sombras, Señor, de tu abrigo. Hay un pueblo que vive, Señor, bajo ese cuidado tuyo y ese pastoreo tuyo. Y tú velas por ellos. Y nada de lo que les está sucediendo se sale de tus manos, porque tú los estás observando y tú los estás escuchando. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.